Un año de cambios profundos, un devocional centrado en disfrutar a Dios, tomado del libro de Nicolás Emilio Tranchini y otros hermanos. 22 de noviembre. Sucedió después de estas cosas que la mujer de su amo miró a José con deseo y le dijo, acuéstate conmigo. Pero él rehusó. Entonces el amo de José lo tomó y lo echó en la cárcel, en el lugar donde se encerraba a los presos del rey, y allí permaneció en la cárcel. Génesis capítulo 39, versículo 7 y versículo 20. ¿Qué debo hacer cuando no entiendo a Dios o cuando Él permite que sucedan cosas aparentemente injustas y dolorosas? Recordar su carácter. No se trata de eliminar el juicio. ¿Cómo haría un ateo que no tiene un juez a quien quejarse? Se trata de posponer el juicio porque conocemos el carácter del juez. Me gusta pensar. Suelo jugar mucho con mi mente e imaginar distintas situaciones ficticias y sus potenciales consecuencias, puesto que como Pablo he sufrido mi propia porción de maltrato ministerial y falsas acusaciones. Un día me hice a sí mismo la siguiente pregunta. ¿Cómo podría una persona destrozar por completo mi ministerio? Es decir, si alguien quisiera arruinar mi reputación, ¿qué podría hacer? La verdad es que es muy simple. Si una mujer me acusara de intento de violación, perdería mi credibilidad por completo. Ya no podría seguir ministrando y probablemente, como José, acabaría encerrado en la cárcel. Al pensar en esta posibilidad, intento imaginarme cuáles serían mis emociones. La primera de ellas sería ira. La segunda, un incontrolable sentimiento de impotencia. Me imagino a mí mismo dando un ensordecedor grito de angustia dentro de una celda. ¡Qué injusticia! Creo que lo próximo que saldría de mi boca sería un desconsolado lamento con la pregunta de siempre. ¿Por qué, Señor? ¿Por qué? Habacuc no es distinto al resto de nosotros. ¿Hasta cuándo, Señor, pediré ayuda y no escucharás? ¿Clamaré a ti por causa de la violencia y no salvarás? ¿Por qué me haces ver la iniquidad y me haces mirar la opresión? Por ejemplo, Habacuc capítulo 1, versículos 2 y 3. ¿Qué dice el profeta? Pido y no haces nada. Pido y no haces nada. ¿Hasta cuándo? ¿Qué debe entender esta pregunta? La idea implícita es clara. Hace mucho tiempo que te estoy pidiendo que me cambies esta situación de injusticia y no lo has hecho. Pero ¿cuál es el motivo de oración de Habacuc? ¿Un aumento de sueldo? No, la injusticia del pueblo. Una vez más, la acusación implícita es muy obvia. ¿Eres realmente justo? ¿Por qué me haces ver tanta injusticia y no haces nada? Si eres justo, ¿por qué no actúas con justicia? Si lo piensas un momento, cada vez que acusamos a Dios de ser injusto, lo que sin querer estamos diciendo es, yo soy más justo que tú. La queja de Habacuc es doble. ¿Hasta cuándo? ¿Y por qué? La respuesta de Dios también, ¿cuándo? En vuestros días, dice el versículo 5, ¿por qué no actué antes? Porque he aquí, yo levanto a los caldeos, pueblo feroz e impetuoso, que marcha por la anchura de la tierra para apoderarse de moradas ajenas. Imponente y temible es. En otras palabras, porque la única forma de acabar con la violencia de Judá es permitiendo que sean derrotados y conquistados por los caldeos. ¿Puedes ver la paradoja? La lentitud de Dios para actuar con justicia es en realidad un acto de misericordia. Está esperando que el pueblo de Judá se arrepienta para no tener que aniquilarlos. ¿Puedes ver ahora su bondad? Es el mismo argumento que segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 8 y 9 presenta. La respuesta divina no satisface a Habacuc, de hecho lo desconcierta. En el capítulo 1, versículo 12, al capítulo 2, versículo 1, el profeta sigue con sus quejas. ¿Por qué vas a usar a ellos para disciplinarnos? Los caldeos son peores pecadores que nosotros. ¿Te suena? ¿Usa Dios personas desagradables para cambiar cosas en nosotros que a Él le desagradan? ¿Hay alguien así en tu vida hoy? ¿Resistes que Dios utilice justo a esta persona como un medio para transformarte? La respuesta final de Dios hace que Habacuc cese con su queja y confíe. Dios le informa que en un futuro los caldeos también serán conquistados. Pero,
¿Qué hace Dios cientos de años antes de que todo esto suceda? Le dice a Habacuc en el capítulo 2, versículo 2, escribe la visión y grábala en tablas. ¿Para qué? Para que cuando todo suceda y el pueblo esté desconcertado caminando hacia el cautiverio, haya un registro escrito que le recuerde a la gente que el desierto era parte de su plan y por lo tanto que Él es confiable. Conclusión. Ahí mismo, caminando descalzo en el desierto o llorando de impotencia en un calabozo, es posible recordar lo que Dios ha hecho en el pasado, de modo que podamos confiar en Él para el futuro. Ver por ejemplo Génesis capítulo 45, versículo 8. Para orar y meditar a lo largo del día. No se trata de taparnos los ojos frente al dolor, se trata de mirarlo a Él cuando no entendemos lo que hace.